Hola hermanos, saludos como siempre. Sigamos hablando de la oración, pero también sigamos hablando de la voluntad de Dios y del libre albedrío del hombre. Yo pienso que en cuanto al término la voluntad de Dios, a veces hay una gran confusión que es importante que la resolvamos. Una de las oraciones que muchas veces oímos, incluso a pastores se les pregunta muchas veces, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y mucha gente ora, y es bíblico orar de que Dios nos revele, que nos muestre su voluntad. Incluso en el Padre Nuestro está la oración, la gran oración, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. Entonces, la voluntad de Dios, pedir la voluntad de Dios, ¿qué significa? ¿Significará de que Dios tiene una voluntad fija para todos los asuntos de nuestra vida? ¿O podría significar algo más? En Colosenses 1, al versículo 9, Pablo ora por los de la iglesia de los Colosenses, dice que no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, y ahora viene, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si Dios tuviera una voluntad fija para toda nuestra vida, y si nuestra tarea sería averiguar cuál es la voluntad de Dios para luego hacerla, eso significaría de que ¿para qué tengo yo un libre albedrío? ¿Para qué Dios me dio a mí una voluntad propia para tomar decisiones? Y entonces sería algo que no cuadra en lo que Dios creó, porque Dios desde el principio no creó a personas dependientes en el sentido negativo, sino que creó a socios quienes deberían estar involucrados en ver que el reino de Dios crezca en este planeta Tierra. Y al principio de la Biblia vemos un ejemplo muy bonito de cómo la voluntad de Dios no es una siempre completamente fija, sino que Dios también acepta y respeta decisiones del ser humano que Él tome en su propio criterio. Por ejemplo, en Génesis 2 tenemos la famosa historia de que Dios manda a Adán de que ponga nombres a todos los animales. Ya iba a decir alemanes, pero no, a los animales. Y lo interesante es cuando leemos Génesis 2 es de que Adán decidió qué nombre le iba a poner a cada animal. Y luego Dios dice que así como tú decidiste en tu voluntad, así se van a llamar los animales. O sea que Dios aceptó la decisión de Adán en su propia voluntad de cómo se iban a llamar los animales de la tierra. Entonces aquí podemos ver desde el principio de que la voluntad de Dios también puede ser que yo o tú, que nosotros hagamos nuestra voluntad. Por supuesto, no estoy hablando de hacer cosas malas, no estoy hablando de vivir en pecado o de rebelarnos contra Dios o de ser lo contrario, pero muchas de las decisiones de la vida son decisiones que tenemos que tomar porque Dios decidió avanzar su reino a través de su iglesia que consiste de piedras vivas como tú y yo. Y entonces Dios en cierta manera espera de que nosotros ejerzamos nuestra voluntad, este lindo don de tener el libre albedrío para tomar decisiones y Dios las va a respaldar. Una experiencia que marcó mi vida en cierta manera fue cuando me quería casar con mi primera esposa en Guatemala, Teresa, y hubo unas situaciones difíciles que no voy a meterme a los detalles, en fin que
me entró una duda muy fuerte si debería casarme con Teresa o no. Y entonces, muy recién convertido, lo único que sabía en aquel entonces, que fue el año 1979, fue irme a las montañas de Guatemala a buscar a Dios. Y yo solamente en mi oración, yo le pedía una cosa a Dios. Yo le decía, Dios, dime cuál es tu voluntad. Te pido que me reveles tu voluntad. ¿Me caso o no me caso con Teresa? Y después de unos días de buscar a Dios e incluso de ayunar y reclamar a Dios, Dios me habló bien claro y Dios me dio una respuesta que a mí me sorprendió siendo muy nuevo en la fe, pero después llegué a entender la sabiduría profunda de Dios en su respuesta, porque Dios me dijo lo siguiente, me dijo, yo voy a bendecir tu decisión. Quiere decir que Dios no tenía una decisión fija si yo debería o no casarme con Teresa, sino que Dios delegó esa decisión a mí. Y cuando yo entendí de que Dios a mí me está dando la libertad de decidir con quién casarme, entonces yo decidí casarme con Teresa y Dios bendijo este matrimonio por casi 28 años. Entonces, podemos entender de que hay decisiones de la vida, y no estoy hablando de decisiones morales, éticas que van en contra de la palabra y la revelación de Dios. No, estoy hablando de decisiones sencillas. Por ejemplo, muchas veces nos complicamos la vida. Pedimos de que Dios obre en nuestras comunidades, que obre en nuestra ciudad, en nuestra nación. Y pedimos que Dios nos revele, Señor, muéstranos qué debemos hacer. Pero realmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Dios ya lo reveló. Dios dijo, en todo el contexto profesional o ocupacional que tienes, tú no tienes que ser ni evangelista, ni pastor, ni entrenado, no tienes que tener estudios bíblicos comprobados. La voluntad de Dios es que nosotros hablemos del Evangelio a nuestra gente. O sea que es la pregunta, Señor, ¿es tu voluntad que hable a una persona a Cristo, sí o no? ¿Ves? En algunos casos tal vez Dios me manda a callar, pero generalmente hablando, no tengo que ni preguntar si eso es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que yo actúe bien y con misericordia y que tenga un espíritu generoso? ¿Necesito yo pedir a Dios que me revele su voluntad para ser generoso y misericordioso si hay un caso en mi vida diaria donde puedo aplicar eso? No, yo tengo que tomar y puedo tomar estas decisiones. Entonces, tenemos que reconocer que a veces cuando pedimos, Señor, revélame a mí cuál es tu voluntad para mi vida, tenemos que primero estudiar qué es lo que Dios ya reveló a mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y si ya sé en la palabra de Dios de que hay cosas que yo debería estar haciendo regularmente, ya no necesito revelación del cielo para hacer las cosas. Entonces el libre albedrío es algo que Dios quiere utilizar para agrandar su reino. Quiere decir de que Dios me da la libertad a mí de tomar decisiones. Y Dios en cierta manera actúa como un empresario. Un empresario le dice a su trabajador que mira, yo quiero que hagas un cerco alrededor de nuestro terreno aquí. Y este hombre decide hacer un cerco. Y el jefe no le va a no le va a exigir de que le consulte por cada clavo que va a meter o que cada alambre que va a comprar, ¿no? Que decida qué tipo de material necesita usar y que lo use. Y así funciona el reino de Dios, de que muchas veces tanta complicación en Señor, ¿cuál es tu voluntad? La voluntad de Dios por la gran parte de nuestra vida es revelada en la palabra escrita de Dios y ya ni está por qué pidiendo realmente. Entonces, yo pienso de que la oración
venga tu reino, hágase tu voluntad. Y también la oración de Pablo cuando dice que yo pido que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiere decir que a veces cuando nosotros pedimos, Señor, revela tu voluntad a mi vida, de que realmente Dios está esperando que ejerzamos nuestra voluntad, que tomemos decisiones, decisiones propias, confiados de que realmente Dios está con nosotros. Yo pienso que aquí podemos aprender de que la voluntad de Dios en muchos aspectos de la vida no es una completamente fija, porque ¿para qué Dios nos daría a nosotros un libre albedrío si al fin de cuentas Él no quiere que lo ejercemos? Yo pienso que es una cosa muy importante. Ya muchas veces me he referido a Hechos 16, versículos 6 al 8, donde Pablo y sus compañeros andan predicando en lo que hoy es Turquía. Y ellos sabían que la voluntad general de Dios es ir a predicar a todas las naciones. Entonces se van de lugar en lugar predicando. En ciertos lugares el Espíritu Santo dice que les impidió predicar en cierto lugar, como Bitinia o Misia. Entonces ellos iban tomando sus decisiones, habían orado, iban. Pero cuando el Espíritu Santo consideraba que no era el tiempo de predicar en cierto lugar, les impedía. Pero cuando seguimos leyendo esta historia nos damos cuenta de que la última vez que el Espíritu Santo dice que allá no, ¿quién toma la decisión para ir al próximo lugar? ¿Quién escoge el próximo lugar? No fue el Espíritu Santo, sino que fue Pablo y sus compañeros. Llegaron a Troas, dice, y era realmente Dios guiándoles, pero usando sus decisiones humanas para hacer su gran voluntad soberana, porque llegando el Evangelio a Troas, el Evangelio realmente llegó a Europa y de allá mucho más al resto del mundo. Así que hermanos, yo les quiero animar de que no nos compliquemos la vida mucho. Pidamos al Señor que nos muestre su voluntad en áreas donde realmente no queremos cometer un error grave. Es bueno orar de que Dios nos muestre qué tipo de trabajo que voy a tener o qué tipo de persona con quien me voy a casar. Todo eso podemos incluir a Dios que nos vaya guiando, pero no se nos debe olvidar una cosa: las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Y cuando nosotros tomamos una decisión propia que cabe en el margen general de lo que Dios quiere para nuestra vida, nuestra voluntad llega a ser la voluntad de Dios. Y espero que no se me vayan a malentender estas cosas, porque no estoy hablando de que yo haga mi voluntad y que no me importa lo que diga Dios. De esto no estoy hablando. Estoy hablando de que tenga la libertad de tomar decisiones y de que tenga la paz de que Dios va a respaldar mi decisión con tal de que esté conforme a su espíritu, que esté conforme a su palabra. Entonces, yo pienso que aquí podemos orar con toda libertad. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, pero también sabiendo de que a veces lo que Dios espera es que nosotros decidamos y que Dios lo va a respaldar y lo va a bendecir. Así que ánimo, hermanos, hay mucho que hacer, hay mucho que averiguar, porque Dios nos ha confiado realmente, nos ha confiado a nosotros y a nuestras decisiones esta gran tarea de avanzar el reino de Dios en este planeta para que Jesucristo un día pueda venir por una novia completa y preparada. Bendiciones a todos desde mi casa como siempre.